Watchmen. Tengo que hablar de Zack Snyder. Es un director un poco irregular. Tiene potencial para ofrecer cosas interesantes, pero tiene la tendencia de estancarse en proyectos que le suelen amarrar las manos, impidiéndole hacer lo que quiera, lo que lo ha llevado incluso a modificar su estilo para adaptarlo a una audiencia que no lo soporta. Pero hubo un tiempo en que era más libre de hacer lo que quería, y ese tiempo eran sus inicios. Después del exitazo que supuso 300 a nivel mundial, Zack Snyder se dispuso a hacer la adaptación de un cómic que pocos se han atrevido a adaptar, Watchmen, creado por Alan Moore. Lo que quizás no sabía Snyder es que los fans de Moore son muy exigentes, y cuando se estrenó la película recibió críticas durísimas, especialmente la del propio Alan Moore, cuyas declaraciones fácilmente se podrían resumir en "es una mierda". La mayoría de críticas se le fueron encima por su supuesta falta de fidelidad, otros por su presunta falta de seriedad, y por su presunta falta de respeto a la esencia del cómic original. Con el pasar de los años, la película ha ido ganando renombre. Sin embargo, muchos aún dudan de su potencial. Visto de esa manera, Watchmen, y lo digo sin exagerar, es posiblemente una de las mejores películas de superhéroes que se han hecho, ofreciendo una historia que no solo consigue ser interesante, sino que incluso se da el lujo de ser filosófica y hasta poética. Y esto viniendo de un director tan irregular como Zack Snyder, resulta llamativo. Watchmen no es una película que haga alarde de un gran despliegue de medios, como grandes escenas de acción dotadas de epicidad. Es más bien una película para sumergirte en su mundo y su atmósfera, dejándote absorber por las inquietudes que te ofrece la historia y sus personajes, todo ello conseguido mediante una historia bien escrita que se torna amarga y expone un mundo hostil. A través de sus personajes, Watchmen es una película que habla sobre la decadencia humana, sobre cómo su naturaleza corrupta y violenta prima por encima de todas las cosas. Se observa de forma evidente esta decadencia e hipócritamente la sociedad lo ignora, lo que ha hecho que el mundo se conduzca inevitablemente hacia la desesperanza. Y además de exponer cómo de sucia es la sociedad, una guerra apocalíptica está latente y nadie de la élite parece querer evitarla. Aún así, un plan maquiavélico se está desarrollando y los personajes tratan de descubrir de qué se trata, y a través de la investigación de ese plan, la historia se desenvuelve y nos expone su mundo. Watchmen es una historia amarga y compleja, existencial y reflexiva, y Snyder expone esta historia con una narrativa ágil, haciéndola interesante y envolvente a través de su estilo visual. Como dije alguna vez en el canal, a Snyder se le da muy bien los planteamientos filosóficos y sociales, y esta película es el ejercicio perfecto para desenvolverse por esos lares. Se le siente muy cómodo y termina exponiendo una película muy reflexiva con una gran habilidad narrativa. Lo más llamativo de esta película es que Zack Snyder hace gala de su potencial como director, ofreciendo una narrativa visual exquisita. Podría hablar por horas de los memorables planos que ofrece esta cinta y cómo no solo lucen atractivos ante los ojos del espectador, sino que contribuyen brillante y notablemente a la narrativa de la película, contribuyendo a sumergirte en su amarga y gris historia. Siendo mi momento visual favorito el monólogo del Dr. Manhattan, cuya narrativa visual es sencillamente memorable, y su historia se torna trágica y poética. Característica narrativa visual que no solo está presente en nuestro buen Doctor, sino en gran parte de la película, pero en esta escena, la película alcanza su momento cumbre. Pero como ya dije, casi toda la película goza de una narrativa visual enorme, donde incluso te cuentan pequeñas historias con solo mostrar imágenes, con todo lujo de detalles, y eso acompañado con su atractivo visual, hace que la experiencia de verla resulte imposible de olvidar. Es curioso porque este aspecto de la película fue de los más criticados. Sin embargo, me parece que es el aspecto de mayor valor artístico, donde se nota que Snyder ciertamente hizo una adaptación lo más fiel al cómic posible,
pero imprimiendo mucho de su propio estilo, dándole su toque personal a la película, haciéndose notable en casi cada plano de la misma. Otro de sus aspectos destacables es la construcción de atmósfera. Watchmen es una historia ambientada en la Guerra Fría. En ese escenario, ofrece una historia que te envuelve en una constante de peligro latente, de que algo muy malo va a suceder en cualquier momento y nadie lo va a evitar, lo que hace que la historia sea amarga y oscura, y acompañado del elemento de misterio que la película construye a través de su subtrama detectivesca sobre quién planifica todos los eventos que están ocurriendo, hace que la historia te envuelva en su sentir, sin mencionar por supuesto los elementos de la sociedad decadente y apática. La construcción de personajes también es excelente. De hecho, es a través de sus personajes que la película expone sus inquietudes existenciales, consiguiendo hacerte sentir interés en cada uno de ellos. Rorschach, por ejemplo, es un personaje donde la historia expone lo decadente y oscuro que es el mundo. No se retira de la profesión de combatir el crimen porque sabe que la sociedad no dejará de ser hostil. Tiene un carácter sociópata y no tiene reparo en combatir la lacra social, ejerciendo incluso prácticas crueles. Ha perdido totalmente la fe en las autoridades y la sociedad y trata de sobrellevar la decadencia combatiendo a las peores lacras existentes. El comediante es uno de los más interesantes. Él sabe que los seres humanos son de naturaleza violenta y tienden a la autodestrucción, y no intenta cambiarlo, simplemente se adapta a eso y trata de sobrellevarlo a través de su cinismo, y también, hay que decirlo, a través de su carencia de valores. Cree que ni siquiera los supers, aquellos tipos que se creen especiales por querer salvar el mundo con un traje ridículo, sirven para controlar el lado hostil de los seres humanos, y por ello interpreta todo como un chiste, tratando de ver todo con humor. La vida es un mal chiste. Sin embargo, llega un momento en que el mundo se torna tan oscuro que ni siquiera él lo soporta. Ya el chiste deja de ser gracioso, lo que lo lleva finalmente a su deceso. El búho nocturno es una especie de ser ingenuo, un multimillonario sin vida social que desde que dejó de ser superhéroe siente que el mundo ya no tiene sentido y le ha costado adaptarse a su vida gris. Ozymandias, el hombre más inteligente del mundo que vive como una celebridad, intenta cambiar el mundo y darle paz con una visión ingenua de él. Eso sí, no le interesan demasiado los medios para conseguir sus fines. Y por supuesto está el Dr. Manhattan, que funciona como una especie de dios, un ser omnipotente que todo lo ve y todo lo sabe, pero no hace nada para cambiar la realidad, quizás porque piensa que no tiene caso hacer algo, o porque ve la vida humana como algo sin valor, y lo que le pase no le interesa, aunque eso no quiere decir que sea frío y sin sentimientos. Todo esto presentado mediante una narrativa ágil que combina flashbacks con monólogos, hace que el desarrollo de personajes sea atractivo, interesante y exquisito, y eso sin mencionar las interpretaciones, que hacen un buen trabajo también. Y así estaría hablando horas de las virtudes de la película, pero el video sería larguísimo. Es cierto que la película no es perfecta, tiene algunas escenas que resultan un poco raras, sobre todo por su montaje musical. Aunque esto puede ser entendible porque la película también agrega algunos elementos burlescos o paródicos. No todo es oscuridad y filosofía. De hecho, la parodia forma parte de ella. Se echan de menos algunos elementos del cómic. Yo no lo he leído, pero sí lo conozco bastante gracias a algunas investigaciones que he hecho del mismo y también gracias a esta serie animada que recomiendo mucho también. Por ejemplo, el elemento de la ridicularización del superhéroe y en general el cómic es mucho más crudo y cruel que la película. Pero esos aspectos serían más bien elementos subjetivos que no perjudican necesariamente la calidad de la película. Quizás lo que le falta a la película es un clímax más intenso y emocionante, porque eso sí, el clímax es un tanto débil, pero no es algo que necesite demasiado. A fin de cuentas, es una película que tiene más un enfoque filosófico que de escenas de acción. De hecho, el final te deja con interrogantes para reflexionar. ¿Realmente el fin justifica tanto los medios como para llegar a las consecuencias que ofrece el final de la película? ¿Es lo más correcto las decisiones que toman los personajes al final de la historia? Puede que Watchmen no sea una película perfecta y tendrá sus problemas, pero no se puede negar el enorme resultado que ofreció Snyder con ella.
Es una película visualmente espectacular, atmosféricamente inmersiva y argumentativamente memorable, que como mínimo te resultará en una experiencia fascinante.